Iniciamos esta tarde. Bienvenidos todos. Un saludo a cada uno de ustedes. Vamos a dar la bienvenida, unas palabras mientras los demás se van conectando. Vamos a dar un par de minutos, tal vez unos 3-4 minutos. Quisiera darle las gracias a todos ustedes que están esta tarde conectándose al fanpage de la Iglesia Cristiana Huellas de Unción en El Salvador. Les saluda, mi nombre es Alberto Campos y estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, en California. Gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios estamos con salud, gracias a Dios estamos trabajando, gracias a Dios mi esposa, mis hijos están bastante bien. Y nos sentimos muy bendecidos de seguir participando esta tarde una vez más en el ministerio o en el retiro ministerial online a través de las redes sociales. Quisiéramos pues agradecerle a Dios por esta bendición. La semana pasada estuvimos hablando, compartiendo acerca de la novia, preparando a la novia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta semana estamos hablando acerca del ministerio familiar, acerca de la restauración de la familia. Quisiera darle las gracias a nuestro pastor y apóstol Alberto Picariello, nuestra pastora Telma, a su familia, a sus hijos que están allá en El Salvador. También quisiera agradecer a cada uno de ustedes que se están conectando a esta hora y que van a participar de esta pequeña intervención. Espero que la palabra de este día nos edifique a todos, que nos hable el Señor a través de su palabra, que el Señor pueda hablarnos de manera oportuna en estos tiempos en los cuales se nos ha permitido acercarnos, creo yo, un poco más a Dios. Aún en la adversidad se nos ha permitido acercarnos más a Dios. Dios ha permitido que estemos más unidos como familia y que nos acerquemos más a Él por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales. Creo que este es un tiempo muy interesante en nuestras vidas. La palabra del Señor se está predicando, así como esta enfermedad famosa que ha venido a cambiar el panorama mundial. De igual manera, está exponenciando las prédicas, está exponenciando la palabra del Señor. Todo lo que el enemigo trata de usar en contra de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo la aprovecha. Las familias están reunidas, las familias están unidas, las familias están en sus casas esperando compartir la palabra del Señor. Yo le quiero dar gracias también a Dios por a cada uno de ustedes por sus vidas, por las vidas de aquellos que están pendientes de edificarse a través de la palabra. Yo quiero bendecir sus vidas, decirles que se les ama mucho en el Señor, que realmente para mí es más que un privilegio estar acá. Es algo para mí fuera de lo común, es algo pues en el cual yo me siento agradecido con Dios por las vidas de ustedes, por permitirme llegar a la intimidad de su casa. Pero también quería molestarlos en que a medida comienzan las participaciones, las plenarias, las prédicas, que ustedes puedan compartirlos en sus muros, que puedan compartirlos en sus perfiles de Facebook, en sus redes sociales, que puedan ustedes compartirlo con sus amigos, con sus amistades, con las personas que no conocen de Cristo y con aquellos que también conocen de Cristo, porque la palabra del Señor es bien clara, dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Le doy gracias a Dios también por la vida de mis padres que están allá en la ciudad de San Miguel, en El Salvador. Están con bien, gracias al Señor. Mi hermano que está en Guatemala, le mando muchos saludos. Y también a nuestra amada congregación en la cual nosotros salimos, de la cual muchos de los que están en sintonía en esta tarde son parte ahora. Tal vez algunos no nos conocen, pero ahí nosotros nacimos, ahí el Señor nos permitió nacer. Ahí fuimos abrigados, ahí fuimos instruidos, allá en Huellas de Unción, Iglesia Cristiana Huellas de Unción en El Salvador. Bendigo este tiempo ministerial, bendigo este tiempo en el cual vamos a compartir la palabra
Y también quiero darle gracias al Señor, no quiero dejar de aprovechar, saludar a todos los copastores que son las ayudas pastorales ahí en El Salvador de nuestro pastor Alberto Picariello, y también a los hermanos copastores, a los consiervos, a los cuales nuestro pastor y apóstol les da cobertura ministerial, les da cobertura espiritual. A nuestros hermanos allá en Guatemala, en Asunción Mita, un saludo fraternal a cada uno de los ministerios que conforman Iglesia Cristiana Huellas de Unción. Que el Señor les bendiga. Es un placer estar acá y quisiera que cada uno ahí en la comodidad de su hogar tomen sus Biblias y quisiera que estén un poco aprestos a algunos versículos de la Biblia. Me he dado un poquito en cada intervención a tratar de dar la mayor cantidad de versículos posibles para relacionar el mensaje a través de la palabra del Señor, porque así hemos sido nosotros instruidos, en el cual nosotros sustentamos la predicación de la palabra por medio de la palabra escrita que está en la Biblia. Quiero decirte, Dios te bendiga, hay bendición en el hogar. Josué, el caudillo, el sucesor de Moisés, dijo en cierta ocasión, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quisiera hacer una pequeña introducción, quisiera poner el fundamento de lo que yo quiero compartirles esta tarde, y quisiera compartirles acerca del ministerio familiar, del misterio de la casa. Según las Escrituras, podemos ver que el Señor, o Dios en este caso, desde el principio de los tiempos, vemos que en ningún momento estuvo estático. A través de la Biblia nosotros comenzamos a ver que Dios, una vez inicia la palabra del Señor, dice que Dios se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y empezó a crear. Y la Biblia nos enseña que empieza a crear, y los versículos nos van describiendo la creación. A partir de Génesis 1:3 hasta el 31 vemos a Dios creando, vemos a Dios trabajando. Y Él mismo ve que todo lo que ha creado, cada cosa que va creando, cada cosa que va haciendo, dice que es bueno. Vio que era bueno, y bueno en gran manera. Entonces vemos también en el capítulo 2, un capítulo después, allá en el versículo 18, que Dios se da cuenta o manifiesta que no es bueno que el hombre esté solo. Se da cuenta en Génesis 2 que todo lo que ha hecho de la creación es bueno, pero se da cuenta que inmediatamente creó y puso al hombre en el huerto de Edén, y dice que se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, del versículo 21 al 25, Dios hace una obra maestra de la creación, la versión mejorada del hombre, es decir, la versión actualizada de la humanidad. Hizo a Adán 2.0, hizo a la mujer, hizo a Eva. Y uno de los proyectos más importantes de parte de Dios desde la fundación del mundo, tal vez el proyecto más importante para Dios, es definitivamente la familia. Una vez crea el Señor a la mujer, entonces nos damos cuenta que instituye, o de manera inmediata da vida, no solo a la mujer, sino que da vida al matrimonio. Pero al constituir esa unión familiar, entonces también constituye inmediatamente una institución, la institución familiar. Pero esta familia es el objetivo de destrucción de Satanás. Inmediatamente Satanás se da cuenta que Dios ha creado una obra excelente, una obra perfecta, y entonces Satanás está presto a querer destruir esta obra que es la familia, los matrimonios. Quiere seguir dañando hoy en día incluso a familias enteras. Quiere seguir dañando corazones, quiere seguir dañando niños, quiere seguir dañando y destruyendo niños no nacidos. Imagínense qué tremendo. Hombres y mujeres. Y ahí me detengo un instante, porque aparte de querer destruir a la familia, Satanás se ha querido meter en las mentes y en los corazones de las personas
y ha querido destruir incluso, y está destruyendo a niños no nacidos, a hombres y mujeres, separando familias, destruyendo familias, haciendo que las personas que conforman ese núcleo familiar, ese ministerio familiar, esa institución familiar, se disgreguen, sean apartadas del núcleo familiar. Y nos damos cuenta en Génesis 21-22 que el Señor empieza a obrar, hace caer a Adán en un gran sueño, y recordamos que sacó de un costado a la mujer, y esto me recuerda que al sacarla de un costado, nos damos cuenta de que la mujer no está para estar adelante del hombre, la mujer no está para estar atrás del hombre, la mujer no está para estar arriba del hombre, sino que la mujer fue creada para que esté a la par del hombre. Y yo quiero compartirles algo que me hizo a mí reflexionar mucho, y les quisiera dar de diferentes versiones de la Biblia algunas características que Dios sacó acerca de esta creación maravillosa que es la mujer, para formar una creación más maravillosa que es el núcleo familiar. Dios inmediatamente da instrucciones a Adán en el huerto, y en estas indicaciones le dice que lo puso en el huerto de Edén. En Génesis 15:2 le dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces Dios le da instrucciones a Adán de ese huerto. Yo quiero decirle que ese huerto que estaba en Edén, ese huerto de Edén, ese lugar, ese paraíso, Edén es paraíso, significa en hebreo Eden, o Edén en español, significa paraíso, pero dentro de ese paraíso había un lugar que se llamaba huerto, y ese huerto es la casa, era la casa de Adán. Pero en esa casa, en ese huerto, en esa quinta familiar, llamémoslo así para ser más ilustrativo, Dios le da instrucciones que lo guarde y lo labre, que trabaje en él. Y en el versículo 17 le da instrucciones el Señor de que de todos los árboles que hay, del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no debería de comer nada, ningún fruto de ese árbol. Es decir, le da una instrucción específica. Pero inmediatamente le dice el Señor que es el día que comiere del fruto de ese árbol, entonces ciertamente morirás, le dice el Señor. Pero inmediatamente le da estas instrucciones. El Señor crea el misterio más grande de la creación, la mujer. Pero si nosotros vemos en el versículo, en la Biblia, dice en el versículo 18, nosotros podemos leer que el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero yo le quiero leer algunos puntos de otras versiones de la Biblia. Fíjense que en la Biblia latinoamericana Dios dice: le haré una ayuda idónea. En la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, dice: le haré a alguien, o le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. En otra versión dice: le voy a hacer una compañera que le sea ayuda para él en todas sus necesidades. En la Nueva Traducción Viviente dice: haré una ayuda ideal para él. En la Palabra de Dios para Todos dice: haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Pero en otra de las versiones dice: le haré una ayuda a su medida. Y en el del lenguaje actual dice: voy a hacer a alguien que lo acompañe, que lo ayude. No la hizo para que ella le grite a él, ni él le grite a ella. No la hizo para que ella lo gobierne. No la hizo para que ella sea su esclava, ni para que ella sea maltratada. No la hizo para que tuviera el hombre con quien pelear, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? No, Dios la hizo para que lo acompañara, para que lo ayudara. Pero mire, dice: le haré una ayuda idónea. Es decir, el matrimonio está constituido por un hombre, por una mujer, por una
ayuda idónea para el hombre, es decir, una, no muchas, una solamente. También ella es ayuda idónea. Ella es alguien que es adecuada para ayudarlo a él. Esta persona, esta mujer es compañera para él en todas sus necesidades. Ella es una ayuda ideal, un ser capaz de ayudarlo, no de subyugarlo, que sea como él, una ayuda a su medida. Entonces, con todas estas características empieza el Señor, hace el matrimonio, junta esta pareja y hace la familia. Entonces Dios en su infinita misericordia crea a la mujer con todas estas características. Entonces usted me podrá decir, no, pero mira, y empiezan aquellas situaciones de pleitos y alegatos y situaciones en las que el feminismo, el machismo, que quién es mejor, quién es la mujer. Aquí la Biblia nos aclara que sea adecuada para él, que sea como él, que sea una compañera para él, una ayuda a su medida. Entonces no hay nada que discutir. El Señor dio virtudes al hombre y virtudes a la mujer, cada una en sus funciones o cada uno en sus funciones. Entonces Dios instituyó a través de esta creación, a través de esta mujer, esos dos ministerios, el matrimonio, la familia. Notamos cuán importante es para Dios desde la creación de la humanidad, desde la creación allá en el huerto de Edén, qué tan importante es para Dios la unión matrimonial como la institución familiar. La unión matrimonial realmente es un acto de fe en el que el uno y el otro tienen la fe de que juntos, a los dos juntos, les va a ir bien, no por separado. Realmente esta unión familiar es un acto de fe porque la mujer deposita su fe en aquel caballero, en aquel hombre que cree que la va a sacar adelante. Pero de igual manera, el hombre dice, no, yo con esta mujer voy a salir adelante. Con ella yo creo que vamos a salir adelante. Entonces, esta unión matrimonial es un acto de fe. Reafirmo, Dios una vez hizo la creación y el hombre inmediatamente se da cuenta de las necesidades de Adán. Crea a la mujer, instituye el matrimonio y por consecuencia inmediatamente la familia. Pero luego aparece el enemigo y el malo hace caer al hombre, usted lo sabe, y como les dije anteriormente, para destruir a la familia. Esa familia perfecta que Dios había creado, que Dios había formado, que Dios había instituido y que había colocado allá en el huerto de Edén. Nos damos cuenta que Adán se descuidó. Adán descuidó su casa. Adán descuidó su hogar. Adán descuidó su familia. ¿Por qué? Porque de repente vemos que Adán no ejerció bien su paternidad, no ejerció bien su sacerdocio, no ejerció bien ser cabeza de familia, no ejerció bien en el hogar las funciones que el Señor le había dicho de sojuzgar la tierra, pero esto incluía también sojuzgar y guiar a su familia. Y de repente no le da las instrucciones claras a su esposa. Viene su esposa un día, posiblemente insujeta, no estoy diciendo esclava, insujeta, se le va a pasear por el huerto. Eva se le va a Adán y entonces sale al huerto a pasear, se encuentra con un extraño, el extraño le enamora, el extraño le engaña y de repente la mujer, y esto aplica no solo para mujeres, aplica también para hombres. Es decir, ¿qué tenía que andar haciendo Eva paseando sola por el huerto de Edén? Entonces nos damos cuenta de que aquí quien falló posiblemente no para echarle la culpa al uno o para echarle la culpa al otro fue el mismísimo Adán, porque se descuidó, no dio instrucciones claras a su esposa, no se puso de acuerdo con su esposa allá en el huerto de Edén, allá en su casa, no se pusieron de acuerdo en cuáles eran las actividades que cada uno tenía que hacer. Y nos damos cuenta que esta mujer se fue sola a pasear. ¿Qué tenía que andar haciendo sola si su función era ser ayuda idónea para su esposo, ser una ayuda para él? Pero se fue sola. Adán se da cuenta que ella cayó, que ella había pecado, que ella había desobedecido, que no siguió las instrucciones claras o no muy claras, claras o no tan claras que Adán le había dado a su esposa, pero se da cuenta que ella había fallado.
Se fue con un extraño, platicó con un extraño. Este extraño la hizo caer, pero Adán se da cuenta que ella ha fallado. La ve diferente porque en ella ya hay pecado. En ella al comer del fruto prohibido cambió. Entonces Adán se da cuenta. Y Adán tiene que tomar una decisión. Si dejarla, que ella se muera solita, que ella envejezca sola, abandonarla, dejarla tirada y decir, bueno, esta me falló, me deshago de ella, me cambio por otra, Dios me va a sacar otra costilla y me va a dar otra. Esas eran las opciones de Adán. Abandonarla, dejarla morir. Pero también tenía otra opción, perdonarla. Así como Cristo ama a su iglesia, Adán en ese momento decidió perdonarla y por el amor que él le tenía a ella, decidió por ese amor morir junto con ella. Y entonces Adán también accedió y la historia de la humanidad cambió. Entonces Adán decide por ese amor morir con ella, come del fruto, son expulsados del paraíso. Pero yo quiero aclararle algo. En ese paraíso Dios había colocado un huerto. Ese huerto, huerto de Edén. Ese huerto era la casa de Adán y Eva. Era el lugar donde ellos tenían a su familia, donde ellos tenían sus hijos. Y por causa de esta caída, por causa de esta situación, ellos perdieron todo. Perdieron su familia, perdieron sus hijos, perdieron todo lo que ahí, adentro de ese huerto, de esa casa, adentro de donde ellos tenían intimidad, donde ellos tenían comunión directa con Dios, todo lo perdieron hasta la comunicación con Dios. Resulta que ese paraíso era su hogar. Ahí tenían su casita, ahí tenían su familia, ahí tenían todo lo que juntos habían construido. Perdieron todo. ¿Quién ganó en esa situación? Ninguno. Los dos perdieron. Y sucede así en la vida real. En la vida real, cuando Satanás o las situaciones, las adversidades de la vida, las situaciones económicas, los pleitos, las disensiones, la ira, todo esto que causa problemas al interior de la familia, empieza a actuar en contra de la familia, entonces, ¿quiénes son los ganadores? Todos son perdedores, pierden los padres, pierden los esposos, pierden los hijos, y hablo de los padres de los cónyuges que están en ese pleito. No solo se afecta a esa familia, sino que afecta a las otras familias de donde ellos vienen. Se ven involucrados padres, se ven involucrados hermanos, se ven involucrados los hijos, pero esta situación puede revertirse lamentablemente también en las siguientes generaciones, en las siguientes familias, en las siguientes personas que se conforman, en este caso, los hijos. Entonces, al final, en una situación que quiera destruir a la familia, va a afectar a todo el núcleo familiar. Así es en la vida real. Vemos mujeres solas, vemos hombres solos, criando a sus hijos porque la mujer se fue con otro. Vemos también mujeres solas criando a sus hijos porque el hombre se fue con otro. Y vemos situaciones donde también de repente faltan los dos. ¿Por qué? Porque esa obra tan maravillosa que Dios construyó, que Dios instituyó, que Dios edificó como lo es la familia, el enemigo, vuelvo y le repito, ha querido destruirla y separarla desde la fundación de la humanidad. Dice en Juan 10:10, el ladrón, o sea el enemigo, el malo, Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estamos hasta aquí. Entonces, en estos tiempos que vivimos de cuarentena global, toda la humanidad pareciera que quiere regresar a casa. Unos voluntariamente y otros involuntariamente. Hay unos que voluntariamente, por ejemplo, yo conozco gente que está en alta mar, allá en un crucero, no pueden llegar al puerto porque no les permiten regresar a atracar a algún puerto para poder desembarcar y regresar a casa. Tengo un amigo que hace 2 días, él pone en el Facebook, por fin salí, tenía 43 días de estar metido allá en un centro de contención en El Salvador y dice, por fin estoy ansioso,
ya no he podido dormir, voy a ver a mi familia, y de repente pone un post ahí en el Facebook y dice, llegué, ya estoy con mi esposa, con mis hijos, un amigo de la infancia. Mire qué tremendo, esos son los que quieren regresar a casa. Hay gente que se ha quedado allá en otros países. Conozco gente que está deseando regresar a su casa. Y hay otros que a la fuerza han sido metidos en su casa con su esposa, con sus hijos. Entonces hay restricciones en todo el mundo. Pero esto me da cierta impresión. Pareciera que el Señor quiere que nosotros regresemos a casa. Así como Adán fue sacado de su casa y perdió el paraíso, así también pienso yo que Dios quiere que nosotros regresemos a casa y regresemos a nuestro paraíso, regresemos con nuestra familia, instituyamos un sacerdocio, instituyamos un ministerio familiar, instituyamos una iglesia en nuestra casa donde Cristo sea la cabeza a través de un sacerdote, que en este caso podría ser el padre de familia, y en ausencia de ese padre de familia, podría ser la madre de familia. Yo le quiero decir que pareciera que Dios ha obrado con esta adversidad para reunificar la familia en lo más íntimo de nuestras casas. Pareciera que el paraíso del hombre está en su casa, con su familia, pareciera. Pero de repente nosotros vemos situaciones adversas, hay discusiones, hay fricciones, el encierro, que esto aquí, que esto allá, pero asimismo nuestra meta al final de nuestros días es regresar de donde venimos, regresar a la casa del Padre, regresar a la casa celestial, regresar a donde Cristo nos está esperando. Como Dios pareciera que nos está hablando, quisiera hablar un poquito más y quisiera ir avanzando acerca de un hombre que se llama Jacob. Si usted está casado junto con su esposa, con sus hijos, si está niño, si está joven, si es soltero, si usted está en casa con sus padres, qué bendición. Hay bendición de estar en la casa. En la casa hay amor, en la casa hay alimento, en la casa hay sustento, en la casa hay provisión, en la casa hay techo, hay una cobertura paternal, hay una cobertura familiar, hay protección, hay seguridad, hay un hogar, hay bendición. Diga ahí donde usted está, mi casa es casa de bendición. Entonces, si nosotros buscamos en Génesis 25, nos damos cuenta al leer que la esposa de Abraham muere y Abraham toma otra esposa, se llama Cetura, y tiene hijos, tiene otras generaciones. Pero dice la Biblia de que estos hijos no los juntó con el hijo de la promesa, con su hijo amado, sino que los crió aparte. Pero también dice en ese Génesis 25, habla de que muere Abraham. Y habla también de que Isaac ora a Dios después de la muerte de Abraham. Isaac ora a Dios porque su esposa era estéril. Al igual que su mamá, la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril, no podía tener hijos, pero dice la Biblia que Dios escucha esa oración, le concede la petición y ella concibe gemelos. Pero en ese embarazo Dios le da una gran revelación a Rebeca. Los niños peleaban por dentro y estaban que se movían y estaba aquel movimiento, y resulta de que Rebeca dice, Señor, yo no aguanto. Y el Señor le dice, ten calma, 2 naciones saldrán de tu vientre, pero el menor será sobre el mayor, o el mayor estará por debajo del menor. Mire qué interesante. Entonces, a Rebeca le es revelado esto. Luego nos damos cuenta que crecen estos gemelos y uno era totalmente diferente del otro. Dice la Biblia que Esaú, el primogénito, el que salió primero, era velludo, era peludito, como una pelliza, dice la Biblia. Pero cuando salió el niño, dice que Jacob llevaba su mano prendida del calcañal de su hermano Esaú. Y entonces nos damos cuenta también que los padres le ponen Jacob porque ese significa el que se agarra del calcañal. Pero ese nombre Jacob también se llama usurpador. También se llama el que agarra, el que toma, el mentiroso.
Mire qué tremendo. Desde niño ya le pusieron un nombre que no era adecuado para un niño. Y entonces en Génesis 25-27 empezamos a ver que estos niños crecieron. Y dice que Esaú llegó a ser un diestro cazador, hombre del campo. Entonces yo quiero decirle, le voy a leer ciertas versiones de la Biblia para que entendamos un poco más el contexto a lo que quiero ir. Pero Jacob, dice, era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Otra versión, Dios habla hoy, dice, por el contrario, este Jacob era un hombre tranquilo. Le agradaba quedarse en la casa, le agradaba quedarse en el campamento. La Nueva Traducción Viviente dice, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo. Prefería quedarse en casa. Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en su hogar. Mientras que Esaú era un hombre del campo, era un hombre que salía a cazar, era un excelente cazador. Y ahí en la traducción al lenguaje actual de la Biblia, que es una de las traducciones que más se asemeja a nuestro lenguaje actual, dice Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Pero mire lo que dice esta versión. Por eso Rebeca lo quería más que a Esaú. Y entonces aquí podemos decir, no, pero es que mira, los padres cometen el error de querer más a un hijo más que a otro. Y es cierto, cometemos ese error. A veces amamos o le demostramos más amor a un hijo que al otro. Pero nosotros lo que debemos entender es de que a todos los hijos se ama por igual. A todos. Lo único que cada hijo es diferente. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero si nosotros nos vamos a Romanos 9:13, mire lo que dice la escritura en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y vuelvo a la última versión que les leí. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca le quería más que a Esaú. Nosotros podemos decir que de repente Rebeca sabía que el menor iba a ser sobre el mayor, pero también la Biblia nos dice, y por eso Rebeca amaba más a Jacob, pero también la Biblia nos dice que Isaac amaba más a Esaú porque le daba de comer de lo que cazaba, lo tenía sobornado. Mire cómo era este Esaú, lo tenía sobornado al viejito Isaac. Pero la madre Rebeca amaba a Jacob porque prefería permanecer en casa. No porque Jacob fuera haragán, no porque Jacob fuera perezoso, sino porque Jacob era un hombre de familia, era un hombre de hogar, era un hombre que soñaba con tener conformada una familia unida y no quería una familia separada, y no quería que su familia estuviera cada quien por su lado. Entonces, cuando nosotros vemos la figura de Esaú, nos damos cuenta que este Esaú le gustaba ir al campo. Y esta palabra campo es figura del mundo. A él le gustaba andar en la calle, a él le gustaba andar en el mundo, a él le gustaba salir a cazar, a él le gustaba salir a vagar, a él no le gustaba estar en la casa, pero mientras Jacob sí le gustaba estar en la casa. Jacob entendía que en la casa hay bendición. Yo quiero que ahí donde usted está diga, en mi casa hay bendición, porque usted es la bendición, dice la palabra del Señor, y serás bendición, porque la bendición está en ti. En tu casa hay bendición porque tú estás ahora en esa casa. Yo estoy en mi casa, muchos estamos en casa. Hay bendición de estar en nuestra casa. Diga, en mi casa hay bendición. En mi casa hay bendición. A mí me da la impresión que Jacob tenía el poder de mantener una familia unida, una familia cimentada en los principios de parte de Dios. Entonces, Jacob amaba el hogar, Jacob amaba la familia, Jacob amaba ese calor que hay dentro de la casa. Esto me indica que si el Señor, como dice Romanos 9:13, amó más a Jacob y aborreció a Esaú, era porque él tenía algo especial. Y si regresamos al 25-27, al capítulo 25 de Génesis, versículo 27, le recuerdo lo que decía porque era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Rebeca amaba al que Dios amaba. Mire qué tremendo. Y el patriarca Isaac amaba al que Dios aborrecía. Mire cómo es el mundo, cómo es la cosa.
Pero no es que Dios aborrecía o no amaba a Esaú, sino que eran las actitudes que Esaú tenía. Posiblemente Esaú me da la impresión que era un tipo soberbio, era un tipo orgulloso, era un tipo así como era peludo y así cazador y se las creía. Entonces, mientras que el otro era pasible, era tranquilo. Entonces me da la impresión de que el Señor lo que aborrecía era aquellas actitudes que tenía Esaú. Eso era lo que aborrecía, porque no podemos aborrecer a nuestros hijos. Dios no aborrece a sus hijos. Entonces, las actitudes de ese hijo eran las que no agradaban a Dios. Y este Esaú llegó a tal desprecio con sus actitudes, con su orgullo, que despreció su primogenitura y perdió el derecho que le tenía concedido Dios a través de la primogenitura y lo tomó Jacob. Entonces, Dios aborrece las malas actitudes en la familia. Dios aborrece las malas actitudes en ti y en mí. Y a eso nos ha mandado el Señor a nuestra casa, a que borremos todas esas malas actitudes y cambiemos nuestras malas actitudes en buenas actitudes. Pero Dios amaba más a Jacob. Rebeca se dio cuenta de quién realmente se interesaba en la edificación de la familia. No era Esaú, sino que era Jacob. Por eso ella lo ayudó. Y ella no es que fuera alcahueta, a ella Dios ya le había revelado el futuro que su hijo iba a tener. Por eso es tan importante la casa, porque Dios ama al que ama la casa. Dios ama al que ama el hogar. Dios ama al que ama aquel lugar secreto que está dentro de esa casa. Aquel lugar secreto que está dentro de ese hogar para orar. A ese lugar secreto donde está la familia. Dios ama al hombre que ama la casa. Dios ama al que ama la familia. ¿Qué pasó con Adán allá en el huerto de Edén? Perdió su lugar secreto. Perdió ese lugar donde poder tener esa comunicación directa con Dios. Fue expulsado, perdió todo. Perdió la presencia del Señor. Creas o no creas, hay bendición de estar en la casa. Porque adentro de esa edificación, de ese apartamento, de esa casa, no sé cómo sea tu casa, que Dios ha levantado para que tú estés depositado adentro de esa edificación y tú edifiques un hogar, porque en esa casa, en ese hogar, Dios ha levantado, Dios ha instituido una familia. Si tú estás solo, tú eres familia en Cristo. Si tú estás sola, tú eres familia en Cristo. Si no tienes esposo, tú eres familia. Tú eres esa familia dentro de ese lugar, adentro de esa edificación que es la casa. Tú eres familia. Gloria a Dios por eso. Siéntete dichoso por eso. Siéntete bendecido. Mi casa es de bendición para mí, diga, y para otros. Amén. Dios ha regresado al ser humano a casa. Entonces, pero hay algo que me impresionó cuando empecé a estudiar esto, porque de repente Dios habla de Jacob y dice que Jacob le gustaba estar en la casa. Jacob era un hombre de hogar, Jacob era un hombre de familia, y de repente arrebata su primogenitura, tuvo que salir huyendo. Su madre, la madre cómplice, lo manda donde su hermano Labán, allá en Padán Aram. Sale huyendo el hombre de su hermano Esaú, porque Esaú lo quería matar, su propio hermano. Mire qué tremendo. Mire lo que puede suceder en una familia. Dios nos libre de eso, por el amor de Dios. Entonces Jacob sale huyendo, pero al parecer a Jacob se le fue ministrado, se le fue revelado el misterio de la casa. Este hombre, dice la palabra del Señor, que prefería estar en casa. Él habitaba en la casa, él permanecía en la casa. Pero cuando este hombre va de camino, huyendo, pasa por un lugar, tiene un sueño, allá en Génesis 28, 3, versículos 13 al 22, usted lo puede leer. Dice que tuvo un sueño y ahí describe que Dios le está hablando, le hace una promesa, le dice que yo aquí estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, en el versículo 15 del capítulo 28 de Génesis, y le dice que estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le hace una promesa y dice que Jacob despertó
de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero mire lo que dice el versículo 17, el misterio de la casa. Acuérdese, Jacob era un hombre que le gustaba estar en casa, habitar en tiendas, habitar en la casa. Y tuvo miedo, dice el versículo 17. ¡Cuán terrible es este lugar! Dijo: Dios mío, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero mire qué tremendo, Dios le reveló a este hombre el misterio de estar en la casa de Dios. Hay milagros en la casa de Dios. Hoy, cada hogar, cada lugar donde tú habitas es casa de Dios. Cada lugar donde tú estás escuchando esta palabra, donde está reunida una familia, donde están reunidos hijos, donde están reunidas madres, donde están reunidos padres, donde están reunidos esposos, donde hay un núcleo familiar, ahí hay casa de Dios. Porque hoy estás escuchando palabra, hoy estás buscando de Dios, hoy estás edificando tu casa. Yo quiero decirte que el misterio de la casa es un misterio de bendición para ti, para mí. Hoy en estos tiempos de cuarentena, hoy en estos tiempos de tribulación, hoy en estos tiempos de prueba, porque no es fácil. Hay momentos que la gente está desesperada porque es bien tremendo estar encerrado. Pero hay bendición en medio de la adversidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a Jacob se le fue revelado el misterio de la casa. Pero de igual manera, ese misterio de la casa, ese misterio del hogar, ese misterio de la familia, ese misterio del lugar secreto para unirse con Dios en oración, le fue revelado a Jacob, pero también este hombre lo transmitió a su familia. Mire qué tremendo. Jacob, como yo le dije, no era aragán, no era, como decía su nombre, tramposo. Quien dio la palabra, o usurpador, quien dio la palabra que este hombre iba a ser el heredero de las promesas de Abraham y de Isaac, fue el mismísimo Dios, pero por las malas actitudes del otro hijo de Isaac. No tengamos malas actitudes, cambiemos nuestras actitudes a buenas actitudes. Yo quiero que entendamos algo, que hoy que estamos en casa es un buen momento para cambiar esas actitudes que tenemos en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra esposa, porque estoy seguro que hay disensiones, hay pleitos, hay algunas cuestiones irritantes, pero yo quiero decirte qué bendición que estás con tus hijos y no estás en una cama de un hospital enfermo. Qué bendición que estás protegido por la mano de Dios. Qué bendición que estás con tus hijos y tu familia. Este amigo pasó 43 días encerrado en un centro de contención y mi amigo decía: qué terrible ha sido esto, qué espantoso, ella no aguanto, quiero estar con mi esposa, con mis hijos. Y la cara de felicidad que este hombre tenía de volver a su casa con su esposa y con sus hijos. Aprendamos a amar a la familia, aprendamos a amar el hogar, aprendamos a amar a la casa. Pero también nos damos cuenta en Mateo 6:6 que dentro de esa casa dice: mas tú, dice el Señor Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hay un aposento, hay un lugar secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Yo quiero decirte, dentro de esa casa, dentro de ese hogar, estamos levantando altares familiares, estamos levantando iglesias. La iglesia se ha multiplicado, este evangelio se está predicando en todo el mundo a través de las redes sociales. Pero también quiero decirte que cuando Jacob venía de regreso, pasó de nuevo por el mismo lugar que había dicho: este lugar es tremendo, este lugar es casa de Dios, y le había llamado Betel, que significa casa de Dios. Y entonces venía de regreso. Cuando venía, salió ya, cuando iba sin nada, hizo una promesa que ungió una piedra, le puso por nombre Betel y dijo: me voy, Señor, hago pacto contigo, de todo lo que ganes, si tú me prosperas te doy el diezmo. Se va para donde su tío, conoce a su esposa, a Raquel. Su tío Labán le hace una trampa, una treta, le pone a Lea en lugar de Raquel, y al final trabajó por Lea, trabajó por Raquel, se casó con las dos. Pero cuando venía ese hombre enriquecido, prosperado por el Señor, pero él quería regresar a casa. Así como hoy muchos quieren regresar a casa que no pueden porque las fronteras están cerradas, este hombre quería regresar a casa. Él era un hombre de hogar, él era un hombre de casa.
entonces vuelve a pasar por Betel y vuelve a tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Betel es casa de Dios. Yo quiero decirte que esa casa de Dios, dice el salmista, que es mejor estar en sus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Mire qué tremendo que ahora no podemos ir a la iglesia, pero Dios ha levantado iglesias en los hogares. Gloria a Dios por eso. Hay bendición en nuestro hogar, hay bendición en nuestra casa. Tu casa es hoy casa de Dios. Debemos edificar un Betel en cada casa, en cada uno de los hogares, edificar una iglesia en cada una de nuestras familias y orar y buscar de Dios, porque Dios ama a los que aman la casa. Dios ama tu casa, Dios te ama a ti también. Amén. Entonces regresa Jacob y vuelve a tener un encuentro con Dios en Betel, en casa de Dios. Y empieza y dice la palabra del Señor que Jacob empezó a pelear con un varón. En el versículo 27 de Génesis 32, del versículo 24 al 30, en el versículo 27, Jacob le dice, el varón le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Jacob estaba peleando con este varón. El varón no podía con Jacob y dice que le tocó el muslo, le descoyuntó el encaje de su muslo, lo dejó lisiado para poderse soltar de Jacob. Y Jacob le pregunta cuál es el nombre de este varón. El varón le cambia primero el nombre y este varón le dice, ¿por qué me pregunta mi nombre? Si él le acaba de cambiar el nombre, le acaba de decir, el que pelea con Dios. Era una cristofanía, era Cristo mismo que había venido al encuentro del mismísimo Jacob. Era el Dios vivo, era Cristo que estaba en casa de Dios, era ese Cristo que quería bendecir a Jacob. Es ese mismo Cristo que está hoy en tu casa a través de las redes, a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de las predicaciones, a través de este ministerio, a través de esta palabra que hoy te estoy lanzando. Te quiero decir que Cristo ha venido a tu encuentro en casa de Dios, en tu casa, porque tu casa es casa de Dios. Gloria a Dios por eso. Jacob no entendió eso. Jacob no entendía eso, pero Jacob se le estaba revelando una vez más el misterio de la casa. Jacob recibió el cambio de nombre en el mismo lugar donde Dios le dio la promesa, en casa de Dios. Hay promesas para tu casa, hay promesas en tu casa, hay promesas para los de tu casa, hay promesas para las generaciones de tu casa. Yo quiero decirte rápidamente, vamos a la Biblia nuevamente y solamente quiero recordarte cuando el Señor Jesús supuestamente se perdió en el templo. El Señor Jesús no estaba perdido en el templo. Los que se perdieron fueron los papás de él. Ellos eran los que se habían ido ahí en la caravana y perdieron al Señor Jesús de vista. Pero el Señor Jesús no estaba perdido. Mire lo que dice la Biblia cuando el Señor Jesús, siendo aún un niño, estaba enseñando en la casa de Dios. Y le preguntaron sus padres, dice, y él le responde, ¿por qué me buscaban? Una versión de la Biblia dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero hay otras versiones que dice, en la casa de mi padre debo estar. Me era necesario estar. Tengo que estar. Qué tremendo. En la casa de mi padre. Hoy, este día, debemos estar en la casa de nuestro Dios. El Señor Jesús desde muy niño tenía claro dónde era el lugar más seguro para él, dónde era el lugar más provechoso para estar, dónde era el lugar donde él se debía mantener, en la casa de Dios. Y por fin vemos otro que quiere regresar a la casa. Y vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 20, porque se nos acaba el tiempo. 5 minutos. Y dice, en la traducción del lenguaje actual de Lucas, capítulo 15, versículos del 17 al 20. El hijo pródigo por fin comprendió, dice la palabra,
lo tonto que había sido. Y pensó: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre y dice en el versículo 20, que cuando todavía estaba lejos, su padre corrió a él lleno de amor, lo recibió con abrazos y con besos. Es tiempo de que comprendamos de que estar en nuestra casa es estar en la búsqueda de Dios, es estar buscando a Dios día con día. El diablo, Satanás, el malo, el enemigo, ha querido destruir las vidas de la familia. Ha querido meter malas circunstancias en la mente de las personas. Ha querido meter malas actitudes como las de Esaú en cada uno de los hijos, de los padres, de los jóvenes, de las madres, de los que conforman la familia. Mal carácter, arrebatos, infidelidades, insultos, situaciones adversas, cualquiera que sean. Todo aquello que ha llevado a la destrucción de muchísimos hogares, de muchísimas familias, de esa institución preciosa que el Señor creó, ha llevado a esta humanidad a destruir a la familia. Todo esto no es nada comparado con el amor de Dios. Le vuelvo a leer lo que dice: cuando todavía estaba de lejos, el padre vio al hijo pródigo y este padre corrió lleno de amor, lo recibió con abrazos y con besos. Quiero decirle algo. En esta historia del hijo pródigo falta un personaje. El personaje que yo le describí con lujo de detalles al principio de esta enseñanza. Falta la madre. Este hijo pródigo posiblemente se descarrió porque no había madre en ese hogar. Era un hogar disfuncional. Este hijo tuvo malas actitudes al igual que Esaú y tomó malas decisiones al igual que Esaú, pero porque la familia había sido afectada, la familia había sido destruida, la familia había sido golpeada por la ausencia de la madre. Así hay muchas personas, así hay muchos hogares, y quiero terminar diciéndote que Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar la familia. El Padre está con los brazos abiertos esperándonos para abrazarnos, para besarnos, como así lo hizo con el hijo pródigo. Vuelve en ti. Vuelve a la casa del Padre. Ese hijo pródigo somos tú y yo. Hoy quisiera terminar este tiempo recordándote y orando. Dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios te bendiga. Quiero orar este tiempo. Quiero cerrar un minuto de oración y decirte que te bendigo, que Dios te llene de sabiduría, que ahí donde estás seas bendecido con esta palabra, que ahí el Señor obre en tu familia, que obre en tus hijos. Si hay un hijo que está descarriado, si hay una madre que está descarriada, si hay un padre que está descarriado, hoy oramos pidiéndole al Padre que unifique a las familias, que bendiga a las personas, que bendiga a la familia, que restaure la familia, que haga volver a la familia a la casa. Hay un misterio de la casa. Hoy tu casa es casa de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo una vez más. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Se nos acabó el tiempo. Ha sido un privilegio, un honor. Quiero decirte que el Señor está restaurando familias. Dios te bendiga.